Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves, en el cual, en una jornada en la que se rompe, pues esa buena racha que estábamos atravesando en Asturias de no tener fallecimientos a causa del coronavirus. En las últimas 24 horas, en la jornada de ayer, se registraron 2 fallecidos, que se unen a 56 nuevos casos positivos y a una tasa de positividad que se sitúa en el 2,34%. Así todo, las cosas se están haciendo bien, se está vacunando a muy buen ritmo. Y ahora solo queda ese sprint final, aguantar de la manera que sea y poder vencer de una vez por todas a este virus que nos ha cambiado la vida para mal a todos, a algunos con un desenlace fatal. Programa el de hoy que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Pues comenzamos el programa y ahondamos en esos datos de los que hablábamos. Después de 10 días sin fallecimientos en Asturias, pues hay que lamentar 2 muertes a causa del coronavirus en la jornada de ayer. En Candás ya nos espera, el doctor Alain Fernández. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores de esa Asturias, desde la vía marinera de Candás. Efectivamente, le preguntaba yo, como todos los jueves, le pregunto cómo cerramos esta semana y por muy poco no la cerramos pero que muy bien, ¿no? Sí, es una pena. Hubo 2 fallecidos en el día de ayer. Rompemos una racha de 10 días sin fallecidos, cosa que está muy bien, la verdad. Sí. Y tenemos una tasa de positividad sí que es buena, porque son menos del 3% de la población o de las pruebas realizadas. Por lo tanto, estamos, empezando a controlar la pandemia aquí en Asturias, por lo menos. Claro, esperemos que así sea. Digo yo, ¿las mascarillas tienen los días contados en España? Esperemos que sí. Todo parece indicar que, pues sí, las mascarillas en espacios abiertos, sobre todo, tienen los días contados porque, la positividad está disminuyendo mucho y porque, sobre todo, esa campaña masiva de vacunación nos está permitiendo pensar que cada vez menos gente estará, contagiada. Claro. Los niños, ¿es recomendable vacunarlos de cara, hay quien dice de cara al inicio del próximo curso? Hay quienes dicen, no, mejor ahora cuando se queden de vacaciones porque los grupos burbuja se acaban y ahora en el parque puede que se mezclen con los burbuja y los no burbuja. Bueno, ese concepto de grupo burbuja es un concepto yo que siempre fui muy crítico con ello, ¿eh? Sí. Porque el grupo burbuja se rompía cuando salían del colegio, las cosas como son, ¿eh? Sí. Pero va a ser muy difícil que los niños pequeños, los menores, puedan ser vacunados antes de fin de curso. Lo óptimo sería hacerlo, pero no va a ser así. Entonces, todo parece indicar que de cara al inicio del curso que viene sí que se podrán vacunar ya los pequeños de la casa y será un paso más hacia el fin de la pandemia. Claro, los que están en el rango de edad a la que yo pertenezco, entre 40 y 50, para ser exactos 46, muy bien llevados, como bien se ve, parece que nos vamos a la vacuna Janssen. Para tranquilidad mía y la de los que son así como yo, de la Janssen, ¿qué podemos decir? Pues que es una sola dosis. Por lo tanto, una vez vacunados, al cabo de 2 semanas, tendréis la misma protección que todos aquellos que hemos sido vacunados, bien con las 2 de AstraZeneca o bien con las 2 de Pfizer o con las 2 de Moderna. Por lo tanto, enhorabuena, bienvenidos al mundo de los vacunados, inmunizados. Y decir que, que eso es una gran ventaja con respecto a los demás, porque las molestias vais a tenerlas a lo mejor durante 1 o 2 días después de la vacunación y ya está. Eso sí, seguir manteniendo la mascarilla hasta que las autoridades sanitarias nos digan que podemos dejarla, aparte, sobre todo en espacios abiertos, ¿no? Yo creo que es un logro más, un paso más. Y cada vacunación, cada vacuna que se pone, y eso es muy importante que insistir a la población, cada vacuna que se pone es un paso más hacia el final de la pandemia. El único arma que tenemos ahora mismo los humanos frente al COVID-19 es la vacuna. La vacuna, que además en Asturias, hay que decirlo, se está haciendo bien, se está vacunando prácticamente como cuando había obras hace años y ponían el cartel de a 3 turnos. Se está vacunando todos los días y bien. Pero así todo no se doblega esa curva. ¿Qué falta para doblegar?
Bueno, falta todavía un poco más, ¿no? El concepto es llegar al 70% de la población para tener esa inmunidad de rebaño. Mm, Ahí ya veremos directamente que la curva desaparece, ¿no? Los casos desaparecen. Pero estamos controlando la pandemia. Esos niveles ya están por debajo del 5% y del 3% últimamente, estos últimos días en Asturias. Eso es muy positivo. Y cada día que pasa, cada día ese porcentaje irá menguando. Pero el final de la pandemia, Juan, vamos a tenerlo claro, al final la pandemia, que es una epidemia a nivel mundial, ya. se acabará cuando realmente toda la población mundial esté inmunizada. Y eso tardará todavía 2 o 3 años. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero aquí vamos a estar inmunizados. Incluso he leído en el día de hoy alguna noticia que dice que la gente que padeció COVID Mm, puede que tenga inmunidad para siempre frente a sí, ese virus, sí, cosa que es bueno, una noticia muy buena, muy sí, positiva. sí, Pero recordemos también que la gripe habitual, la gripe sí. normal, el virus de la gripe, muta todos los años y que todos los años hay campaña de vacunación, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor puede que tengamos que, dentro de un año, año y medio, darnos una tercera dosis, en Mm, el caso vuestro de los de Jensen, una dosis más para estar totalmente protegidos. Pero la vacunación a nivel mundial es la única solución para vencer la pandemia, que es una epidemia a nivel mundial. Y eso todavía va a tardar un par de años por lo menos. bueno, pues ya lo dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, vuelve aunque con restricciones el ocio nocturno. Vamos a ver, para tranquilidad de los padres, Sí. ¿mejor un pub con las cosas controladas que un botellón? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que la gente que se dedica al ocio nocturno, que son grandes profesionales, saben perfectamente ya a estas alturas qué hacer para que no vuelvan a cerrarle los negocios, ¿no? Yo creo que lo importante es que, digamos que las actividades de ocio estén bien controladas en locales cerrados o cerca de esos locales, porque si no estamos hablando de botellones. Y los Claro. botellones sí que no puede haber ningún tipo de control, ni por parte de profesionales, bueno, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, pero hemos visto lo que ha pasado en Barcelona y Madrid, donde realmente eran correcalles Sí, y un total desastre. Por tanto, yo desde hace unas cuantas semanas estoy insistiendo muy mucho que hay que volver a abrir el ocio nocturno, que hay que implicar a los profesionales del ocio nocturno en el control de la pandemia. Y ellos, igual que el mundo de la hostelería, igual que el mundo de la cultura, se van a implicar porque les va en ellos la vida. claro. Nunca mejor dicho, no solamente su trabajo, sino su vida, su medio de vida. Yo creo que realmente hay que volver a abrir el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana e intentar controlar luego esa gente, no solamente dentro, sino fuera, para evitar que la cosa se vuelva caótica a partir de las 3 de la mañana. Esto es una cosa que habría que controlar, pero hay que volver a abrir el ocio nocturno de todas, todas. Claro, que luego la fiesta no continúe afuera a partir de las 3, porque entonces no hacemos nada. Es que el peligro es ese. Por lo tanto, yo de limitar el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana, bueno, vale, de acuerdo. Yo dejaría el ocio nocturno hasta bien avanzado a la madrugada para que cuanto más horas los profesionales puedan Controlar. controlar la población y la gente que quiere disfrutar del ocio nocturno, mejor para todos. Claro. Objetivo al medio plazo, no, que no pase lo que el verano pasado, ¿no? Que entramos muy bien el verano y salimos muy mal. Bueno, salimos mal porque realmente hace un año no había vacunas. Mm, ¿Eh? Ten en cuenta también que en la mesa de sectorial de la salud se ha hablado también de los actos multitudinarios sí, en función de la sí, fase en la que estuviera cada región y que están hablando de posibilitar conciertos o eventos al aire libre entre 2.500 y 10.000 personas. Eso sí, y es una cosa que a mí me llama la atención, sin comer, sin beber y sin fumar. Por lo tanto, yo creo que el concepto de romería que tenemos en Asturias todavía no va a poder celebrarse en este año 2021, salvo las orquestas y conciertos que pueden organizar ayuntamientos, ¿no? sí. Porque las asociaciones vecinales que organizan ese tipo de fiestas, de romerías, pues lo hacen vendiendo en el bar pues lo que venden para poder financiarse. Entonces, yo digamos que ese concepto de limitar el consumo o prohibir el consumo de alimentos, de bebidas y el fumar en acontecimientos, en eventos al aire libre, yo todavía me choca un poco. Yo creo que es un Ujú, poco demasiado limitado, ¿no? Pero bueno, claro. esperemos que eso sirva para realmente con la vacunación, insisto, con la vacunación acabar con la pandemia. El tema de no fumar, eso me une al consejo saludable de esta semana. Creo que además tenemos unas imágenes. Sí, Vamos a ver,
el no fumar, haya pandemia o no haya pandemia, el no fumar siempre es positivo, ¿no? Hombre, es siempre muy positivo para nuestra salud, para nuestro bolsillo, para la gente que comparte con nosotros el entorno. Bueno, por cierto, van a prohibir fumar en terrazas, incluso en cafeterías o bares al aire libre, ¿eh? Sí. Hay que mantener la distancia. Pero el no fumar es una garantía de vida. Y mira, lo positivo que nos trae esta pandemia es que hay muchísima gente que quiere dejar de fumar. Y eso es uno de los pasos. Primero, hay que querer dejar de fumar. Sí. Eso más importante. Sí. Hay que quererlo de verdad. Sí. No como un paciente que me vino hace un par de meses y me dijo, doctor, quiero dejar de fumar. Bueno, de acuerdo, siéntese, vamos a ver. No, ya lo hice 2 veces, a la tercera no hay ningún problema, puedo volver a dejar de fumar. Hombre, claro, pero la intención es dejar de fumar para siempre. Por lo tanto, yo voy a dar una serie de recomendaciones Sí. muy sencillas para que la gente piense en cómo dejar de fumar. Lo primero, como digo, es querer dejar de fumar. Sí. Lo segundo, Juan, identificar en qué momentos uno suele fumar. Pues uno suele fumar después de tomar un café, o en el trabajo solamente y no en casa, o cuando está con los amigos en la calle. Eso es importante y ya verás por qué luego, ¿eh? Sí. Bueno, lo tercero es que el día que se decida que se quiera dejar de fumar y se marca en el calendario, Sí. ese día se deje de fumar radicalmente. Y, muy importante, tiramos a la basura todo el tabaco que tengamos en casa, en la oficina, en el coche, Sí. en el garaje. Todo eso tiene que desaparecer. Perdón. Y hay que marcar bien claramente en el calendario la fecha en que uno ha decidido dejar de fumar. Siguiente paso. Vamos a ir con esas imágenes que teníamos. Sí. Alba, por favor. Sí, adelante, doctor. Sí, el siguiente paso sería que, recordando cuándo hemos identificado el momento en que fumamos, pues sabremos qué tipo de fumador somos. Si una persona solamente fuma en el trabajo y en casa no los fines de semana, es un fumador compulsivo. Está vinculado y relacionado con el estrés que le genera el trabajo. Sí. Entonces, eso es bueno identificar ese momento porque esa persona puede mucho más fácilmente dejar de fumar que otra persona que esté enganchado, mucho más enganchado a la nicotina. Sí, sí. Pero si una persona fuma después de tomar un café, vamos a cambiar los hábitos. En vez de tomar un café al final de la comida, vamos a tomar un té. Es sencillo. Y cambiamos el chip. Sí. Si esa persona suele fumar cuando está con unos amigos, pues que haga como Cruyff, que se lleve un chupachus. Sí, sí, es Y verdad. que cuando los demás salgan a fumar, él vaya con el chupachus. Y es que Cruyff hacía eso. Era un gran fumador, Sí. era un gran deportista, pero un gran fumador. Sí. Y él llevaba eso. Digamos que vamos a cambiar eso que provocaba las ganas de fumar por una cosa alternativa. Siguiente paso. Vamos a darnos una pequeña recompensa o compensar ese dejar de fumar para quitarnos el estrés, esa ansiedad que nos va a provocar el no fumar, pues haciendo deporte. Ajá. Bicicleta, caminando, nadar, correr. Vamos a cambiar también los hábitos. Ahora que estamos en verano, cerca del verano, aprovechemos que comemos a distintas horas, vamos a distintos sitios, para con eso también cambiar nuestro chip e intentar evitar las situaciones que nos provocaban las ganas de fumar. Sí. Y también una cosa muy importante, y la última. Hemos marcado en el calendario el día que hemos terminado o iniciado ese fin del tabaco. Vamos a darnos recompensas. Aparte de dejar cada día en un bote pues €1 simbólico, y vamos a ahorrar mucho más que el tabaco que compramos, que por cierto no sé a cuánto está la cajetilla, ni lo quiero saber. Muy cara. No, eso me imagino. Pues vamos, aparte de dejar ese dinero ahí, al cabo de 3 meses, vamos a pensar, por ejemplo, en hacer una cosa placentera. Pues ir con nuestra mujer o con nuestra novia, o uno solo, pues a pasar un fin de semana a una casa rural, asturiana, por supuesto. Ahí está, ahí está. Paso a paso, de esta manera, lo que vamos a ver es que el dejar de fumar nos va a compensar para nuestra salud, para la salud de nuestro entorno y también para nuestro bolsillo. Vamos a vivir mejor, Juan. Vamos a vivir de manera más saludable. Incluso una cosa que la gente se va a sorprender es que la comida le va a saber mejor, porque nuestras papilas gustativas van a estar mucho más sensibles a todos los aromas. Y también es cierto, toda esa gente que deja de fumar luego es muy sensible al olor de nicotina e incluso le provoca cierto rechazo.
Efectivamente. Estas son indicaciones saludables, consejos saludables. Si ahora que es verano podemos aprovechar a hacer eso, hagámoslo. Si no lo hemos conseguido después de pasar el verano, pues que vaya a su centro de salud, hay grupos de terapia y hay fármacos que ayudan. Pero el primer paso siempre es querer de verdad dejar de fumar para siempre. Pues con esa recomendación nos quedamos y con ese reto, que sin duda es un reto, porque fácil no es, costar cuesta, pero querer es poder, ¿no? Me imagino. Por supuesto, querer el poder. Y la verdad es que la vida pega un cambio impresionante e increíble para aquellos que dejan de fumar. Pues ya lo saben, esa es la recomendación, el consejo saludable de esta semana. Doctor Alain Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Le vemos el jueves, dentro de 7 días, para ver si ya, bueno, pues ya tenemos encaminado el tema del virus y a ver si la Janssen ya llegó a esta franja poblacional, a esta franja de edad en la que me encuentro. Muchísimas gracias. Seguramente, y ojalá, ojalá. Un abrazo y un saludo desde Candás, Juan, a ti y a todos los espectadores de esa Asturias Televisión. Igual para ustedes. Bueno, pues ya lo saben, querer es poder y extremar las precauciones con el virus, que su fin casi lo tenemos ahí. Nos vamos a publicidad en un momento, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el segundo bloque del programa de esta noche. Los próximos días 7, 8 y 9 de junio, bueno, pues la Universidad de Oviedo organiza el primer Congreso Iberoamericano Género, Desastres y Riesgos. Bueno, pues el congreso se celebrará íntegramente online y en el mismo, bueno, pues se abordarán distintos aspectos que, bueno, pues su organizadora se encuentra esta noche con nosotros y podrá aclararnos. Vamos a hablar con ella a lo largo de estos minutos. Se trata de Sandra Dema, ella es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, primer Congreso Iberoamericano sobre Género, Desastres y Riesgos. ¿Qué temas se van a abordar a partir del próximo día 7? Bueno, pues básicamente el Congreso está organizado en el marco del proyecto Gender, que tiene el mismo nombre, Género, Desastres y Riesgos, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación desde el año 2017. Y en él colaboramos 3 universidades, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Concepción en Chile y Flaxo Uruguay, y entonces coorganizamos el congreso con Flaxo Uruguay y la idea en inicio era presentar básicamente los resultados que habíamos tenido durante estos 3 años de trabajo, pero como estamos en contacto con varias redes de trabajo internacionales, pues al final hemos invitado a mucha más gente a participar y entonces finalmente vamos a tener un poco el punto de vista de la academia desde esta perspectiva, en este marco territorial iberoamericano. Por otro lado, el trabajo de las organizaciones internacionales en este ámbito también y de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Claro. ¿Qué temas son los que se abordarán o sobre los que se pondrá el acento? Pues trabajaremos fundamentalmente en la primera conferencia inaugural nos la da Ramón Ramos, que es un catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, para situar el marco analítico de partida, y entonces ahí hablaremos de la sociedad actual como sociedad del riesgo. Va a hablar fundamentalmente de las pandemias y de los cambios climáticos. Entonces inauguraremos así. A continuación tendremos una mesa redonda con los principales resultados del proyecto, donde vamos a tratar de sintetizar lo que hemos trabajado desde el punto de vista del impacto económico de los fenómenos catastróficos sobre hombres y mujeres, también el impacto en términos de salud física y mental y el impacto en términos de roles de género, las transformaciones y la reproducción de los roles de género en una situación de catástrofe. Tras estos años de trabajo, me señalaba, 3 años de trabajo, ¿a qué conclusiones a priori se llega antes de esa puesta en común que supondrá el Congreso? Vale, te comento eso, Sí. pero Sí. no había acabado no había finalizado, perdón, vale. perdón, Sí, entonces, adelante. aparte de eso, tendremos compañeras de aquí, fundamentalmente de la Universidad de Oviedo, de los másteres
másters, de los programas en género y diversidad, explicándonos sus investigaciones desde el punto de vista de la literatura, lo cual me parece muy interesante. Van a trabajar poesía, teatro y otro tipo de planteamientos literarios de los fenómenos catastróficos, y también desde el punto de vista de la historia trabajaremos, por ejemplo, cuestiones vinculadas con la nevadona que sufrió Asturias a finales del 19 o la gripe del 18 o la propia COVID, que es la pandemia que ahora mismo, exacto, nos interesa, ¿no? Y luego ya también, como os decía, organizaciones internacionales, por ejemplo, ONU Mujeres, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, Eurosocial, que es el programa de la Unión Europea para América Latina también, el PNUD, el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas. También tendremos cuestiones vinculadas a las políticas públicas de los sistemas de emergencia, por ejemplo, de Uruguay, y tendremos también, bueno, participación de las estudiantes de los programas de posgrado, porque también están haciendo tesis doctorales y trabajos de fin de máster sobre esto y de fin de grado. Y finalmente tendremos una mesa sobre liderazgos femeninos derivados de la catástrofe, que ahora si quieres te comento un poco. Sí. Y vamos a tener no solo este ámbito académico, sino y también, como os decía, de políticas públicas o de intervención de la sociedad civil, sino también la idea es que haya un poco de distensión, que sea algo distendido también. Entonces vamos a poner unos cortometrajes y tendremos una payasa, que es Virginia Imaz, haciendo las conclusiones del Congreso. Ah, correcto, correcto. Cuando menos original en este caso. Y variado. Lo que le preguntaba, a tenor de estos 3 años de trabajo, bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar? Básicamente el proyecto tiene 2 grandes patas, vamos a decir, sí. Porque la idea era tratar de entender el impacto de los desastres sobre las relaciones de género en el espacio territorial latinoamericano, iberoamericano voy a decir, porque es España y Latinoamérica, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo y comparado. Nos parecía que esto completaba mucho los estudios anteriores existentes que habían sido hechos fundamentalmente desde el ámbito anglosajón. Sí. Entonces, nosotras hemos trabajado, por un lado, el tema económico desde un punto de vista cuantitativo, ahí nos hemos centrado, ahí estamos muy limitadas por los datos, no hay datos desagregados por sexo a escala internacional que nos permitan hacer buenos análisis, pero sí que conseguimos una encuesta, la encuesta demográfica y de salud, que nos permitió medir el impacto del terremoto de Haití del año 2010. Sí. Entonces, hemos medido eso y lo que hemos visto es que el terremoto de 2010 en Haití empobreció a todos los hogares de Haití. Correcto. Pero empobreció en mayor medida los hogares encabezados por mujeres. ¿Por qué? Es decir, que existe un vínculo entre vulnerabilidad, pobreza y desigualdad de género. ¿Por qué no nos lo dice demasiado un análisis cuantitativo? Eso nos lo puede decir más un análisis más fino de carácter cualitativo. Pero básicamente este es el gran hallazgo que encontramos, que la pobreza no afecta a todos los hogares por igual, sino que los encabezados por mujeres sufren más. Seguramente también debido a que parten de una situación de partida peor. Pero el terremoto agranda la brecha. O sea, que no solamente parten de una situación peor, sino que después del terremoto el impacto sobre esos hogares es mayor. Claro, esto tiene unos efectos buenísimos o muy importantes desde nuestro punto de vista para las políticas públicas que queramos poner en marcha. Vale, esto es por un lado. Correcto. Por otro lado, hemos analizado el impacto de la catástrofe sobre aspectos ya cualitativos. Eso lo hemos hecho con grupos de discusión, que es una técnica que solemos utilizar mucho en análisis sociales. En Lorca, que sufrió el terremoto del año 11, que ahora justo se cumple el 10º aniversario, y en una zona de Chile que nos parecía bastante comparable, en el sur, cerca de en la provincia, en la región del Biobío, muy cerca de Concepción, en 2 comunidades que eran comparables con Lorca, y el terremoto que sufrieron allí fue el año anterior, el año 10, un terremoto muy, muy devastador. Y entonces ahí lo que hemos podido ver son 2 cosas. Una, que desde el punto de vista de la afectación en la salud, también aparece claramente cómo la salud de las mujeres se ve muy tocada por los fenómenos catastróficos. No solo porque ellas pongan de manifiesto esto en sus discursos, sino que además no lo ven únicamente como un problema que les afecte a ellas, sino al conjunto de personas que tienen en su entorno. Por tanto, algo muy vinculado a los roles de cuidado. Es decir, que esos roles de cuidados les hacen muy conscientes de los problemas que genera el terremoto en su entorno, y eso haría que, bueno, pues que el impacto
fuera también se multiplicara en ellas, y esto podría explicar por qué tenemos esos impactos, por ejemplo, ahora también con la pandemia, donde estamos poniendo el acento en la salud. No entiendo una cosa, por ejemplo, cuando se produce un desastre natural, véase un terremoto, un huracán, algo de esto, este fenómeno natural no distingue de sexos. Exacto, Entonces, por eso hemos querido... ¿cómo podemos decir que afecta más a un sexo que al otro, a un género que al otro? Exacto. Eso es lo que hemos querido ver. Por eso hemos elegido los terremotos, para estudiarlo en el ámbito cualitativo, porque son el fenómeno de origen más natural que conocemos, porque otros podemos decir que son manufacturados en el sentido de que la mano humana está detrás. Correcto. Pero este de mano no diferenciaría. No tiene nada, sí. ¿Qué pasa? Que si ese fenómeno catastrófico se produce en una sociedad en la que hay desigualdades de género o desigualdades de clase social, desigualdades étnicas, etcétera, el fenómeno catastrófico acaba multiplicando el efecto de la desigualdad. Esto sería el gran hallazgo que hemos encontrado. ¿Por qué? Porque los roles de género están muy presentes ahí. Por ejemplo, lo que más trabajé yo, que soy fundamentalmente cualitativista con la parte del equipo que nos dedicamos al análisis de los grupos de discusión de Chile y de Lorca, es el tema de los roles de género. En los roles de género lo que hemos visto, por ejemplo, en el momento del rescate, prácticamente no había investigaciones que nos mostraran cómo es el rescate de personas en términos de género. ¿Por qué? Si metemos en Internet, y animo a los espectadores y a las espectadoras a que lo hagan, en cualquier buscador, terremoto y rescate de personas, lo que veremos en el 100% de las imágenes son personas bomberas, mayoritariamente hombres, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sacando a gente debajo de los escombros. ¿Qué pasa con, por tanto, una imagen muy masculina, ¿no? Tenemos en el imaginario social que el rescate cuando hay un terremoto es eso. Sin embargo, en nuestros grupos de discusión lo que vimos es que la mayor parte de las personas no pasan por esa experiencia, es decir, que salen de sus hogares rescatando a las personas que tienen a su alrededor. Y las mujeres tienen un papel muy protagónico en ese rescate. No solo salen ellas, rescatan a muchas personas dependientes con las que están, por ejemplo, criaturas, niños pequeños y niñas, personas dependientes mayores a las que tienen que rescatar para salir de los edificios. Si están trabajando, estamos en trabajos feminizados donde tenemos a muchas personas a nuestro cargo, véase por ejemplo el caso de profesores y profesoras, rescatan a sus estudiantes, y eso no sale en los medios de comunicación, no es esa la imagen que tenemos. Es decir, que lo que queremos mostrar es que las mujeres tienen un papel activo y muy interesante en el fenómeno catastrófico, en el rescate. Pero es que además cuando salen, si les da tiempo, no solo salen rescatando a todas estas personas que, como digo, no vemos, o sea, tenemos una visión muy limitada de lo que es el rescate, sino que suelen rescatar comida, dinero, ropa y mantas para poder sobrevivir en el exterior el tiempo que sea necesario mientras se vuelve a reorganizar la vida social, tanto para ellas como para sus familias como para el conjunto de la comunidad. Y a partir de ahí lo que hemos visto es cómo no solo no tienen un rol pasivo y secundario, esta idea de las mujeres y los niños primeros y los rescatan los hombres salvadores, sino que además hay muchos liderazgos femeninos que se refuerzan a partir de la catástrofe, es decir, que ellas adoptan un rol protagónico ahí que no se había o que no se ve demasiado en investigaciones que no tienen esta perspectiva. Esto sería un poquito comparable a un escenario de posguerra, me imagino, donde las mujeres tienen que, en muchas ocasiones, asumir papeles que no estaban asumiendo hasta ese momento. Estoy imaginándome, por ejemplo, o se me viene a la memoria, por ejemplo, en la Alemania destruida en 1945, las mujeres desescombran las calles. Pero desescombran porque ya no hay hombres. Sí, eso por un lado, pero por otro lado, además, no solamente, sí, efectivamente, un escenario de guerra es muy parecido al escenario de una catástrofe porque nos golpea socialmente y nos trastoca toda la vida humana, ¿no? Pero, por ejemplo, en la pandemia también lo hemos visto, ese rol tan protagónico de las mujeres en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida humana. Yo creo que esa es la clave. Cuando hablamos de sostenibilidad de la vida humana, ahí estamos realizando labores que hasta ahora no habíamos puesto en el centro de la investigación y de los medios de comunicación. Por tanto, yo os animaría a los medios a que cuando abordéis una catástrofe no solo pongáis el rescate de personas a las que les salvan la vida en los escombros, sino a el resto de personas, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres que rescatan a niños y a personas dependientes de sus hogares. Las unidades de rescate en su mayor parte están formadas por hombres.
Claro, de rescate exacto. profesional, Exacto, digo, bomberos, pero, ejército, claro, policías, pero guardias civiles. ¿qué porcentaje de personas son las que rescatan esas personas cuando hay un terremoto? La Las mayor más- parte. Las más difíciles. Puede que sean las más difíciles, pero no es nada fácil tampoco mantener la calma y sacar o salvar a personas de tu comunidad, de tu vecindario, etcétera, ¿no? Claro. De tu familia. Todos estos temas, que me parecen tremendamente interesantes, pero se les hace un flaco favor cuando desde, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad se dice frases como de la pandemia salimos desde una perspectiva de género o no salimos. Quiero decir, o salimos todos juntos o con que salga la mitad de la población no hacemos nada. Claro, precisamente, esa es la razón por la que se dice eso. Pero Porque no hasta ahora... lo Sí, que ahora lo lo que yo no explico. acabo de entender, y creo que mucha gente no lo entiende, es cómo se sale desde una perspectiva de género. Quiero Bueno, decir, pues ahora o os lo salimos explico. todos o no sale nadie. Exacto. Hasta ahora, de todas las catástrofes salíamos sin perspectiva de género. Es decir, reforzando la desigualdad, como acabo de mostrar en el caso de Haití. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que hay que poner el foco en estas relaciones de género existentes porque son muy importantes, sobre todo además cuando el género interacciona con otras variables como puede ser la clase social, la etnia u otro tipo de cuestiones, y esto nos lleva a tener que plantear medidas, políticas públicas, etcétera, que nos permitan que no se reproduzcan y que no se profundicen las desigualdades sociales existentes. En el caso de la pandemia de la COVID yo lo veo clarísimo. Esta pandemia ha puesto de manifiesto una cosa muy importante, creo. En mucho tiempo no nos habíamos dado cuenta de la vulnerabilidad de la vida humana. Pensábamos, sobre todo en una sociedad como la occidental en la que vivimos, que estábamos perfectamente seguros. Y no, esta pandemia nos ha dado de bruces con el tema de que, igual que en el 18, se nos muere la gente. No de la misma manera, salvando las distancias, pero efectivamente es así. Pero muy parecido, exacto. Entonces, lo otro que ha puesto de manifiesto es una enorme crisis en el sistema de cuidados. Si no cuidamos en el interior de los hogares como hemos cuidado cuando nos pasaron la mayor parte del trabajo y la mayor parte de las tareas al interior del hogar, la gente se nos muere. Y es muy importante también el papel del sector público, el sector sanitario, el sector educativo en la sostenibilidad de la vida humana. Claro, todo esto eran cuestiones que llevábamos diciendo de los estudios de género de las mujeres y feministas desde la crisis anterior, desde la crisis de 2008, diciendo, cuidado, que aquí tenemos un problema. Y lo vimos claramente con las residencias de mayores. No tenemos una alternativa digna para cuidar a nuestras personas mayores en una sociedad tremendamente envejecida que a la primera pandemia que nos toca se nos lleva por delante un montón. Es decir, que necesitamos solucionar esas cuestiones que si ponemos la mirada en las cuestiones de género nos aparecen, pero si no la ponemos como hemos hecho hasta ahora, no nos aparecen. Entonces, lo que tenemos que hacer es orientar las políticas públicas a la solución de esos problemas que no son los problemas de las mujeres, son el problema del conjunto de la humanidad, pero son problemas que por nuestros tradicionales roles de género nos afectan más a nosotras. Es decir, si solucionamos el tema del cuidado, vamos a liberar a muchas mujeres de una carga que es casi una esclavitud de género, ¿no? Etcétera. Es decir, no se trata de hacer políticas para la mitad de la población, que ya sería interesante, sino de hacer políticas para el 100% de la población. Claro, injusto, efectivamente, pero eso es lo que denunciamos de las políticas existentes hasta ahora, que no tienen perspectiva de género y, por tanto, no son neutras desde la perspectiva de género, sino que refuerzan nuestra desigualdad. ¿Tanto bombardeo o tanta llegada masiva de reivindicación hace que pierda fuerza el mensaje? Quiero decir, cuando todo es achacable al género, dices, bueno, si todo es achacable al género, no puedo hacer nada. Verás, es que incorporar una perspectiva de género a los análisis, a cualquier análisis social o científico, nos rompe los paradigmas que teníamos hasta ahora. Entonces, efectivamente, hay un cambio de paradigma que nos resulta chocante, sobre todo a quienes no trabajan en estos temas, ¿no? Pero yo creo que son indispensables, porque esto lo que nos profundiza es una democratización de la sociedad y nos garantiza una ciudadanía plena para el conjunto de las personas que vivimos en este planeta, que es la reivindicación que tiene el feminismo detrás. Entonces, yo no veo ni tanto bombardeo, al revés, lo que veo es un bombardeo, justo con lo que hablábamos antes, de fútbol, por ejemplo, en los medios de comunicación. No veo un bombardeo de cosas de género, pero bueno, igual es mi percepción, ¿no? Yo, al revés, echo en falta esa mirada
de género en muchos de los temas que se tratan continuamente en los medios de comunicación y en otros ámbitos académicos, etcétera, porque haríamos o aprenderíamos a hacer las cosas de otra manera y podríamos de verdad tener un efecto o una incidencia transformadora en nuestras sociedades que creo que nos beneficia al conjunto de la población. Bueno, pues creo perdón, que queda perfectamente explicado. Primer Congreso Iberoamericano, días 7, 8 y 9 de junio, donde se pondrán sobre la mesa estos y otros asuntos que hoy hemos esbozado. Pues Sandra Dema, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Creo que hasta el fútbol va ya introduciendo el tema del género. Ha sido un placer, la verdad, me alegra mucho esta invitación y os deseo lo mejor. Gracias. Bueno, pues nos vamos rápidamente a publicidad. Nos espera otra mujer, en este caso, que va a ocupar el lugar en el que está ahora Sandra Dema. Se trata de Cintia Díaz y es una artista plástica asturiana, joven pero suficientemente preparada. En un momento estamos con ella. Vamos a continuar el espacio de esta noche, vamos a afrontar ya lo que es la recta final del mismo, vamos a hablar de cultura en una de sus máximas expresiones, como es la pintura. Se encuentra esta noche con nosotros una joven artista plástica asturiana. Los de Avilés dirán que de Avilés, los de Gijón dirán que de Gijón, así que vamos a dejarlo en asturiana, que engloba. Bueno, pues no solo a la Villa del Adelantado, sino también a la de Jovellanos y, como no, a la capital asturiana. Se trata de Cintia Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. A la cual, bueno, pues voy a presentar leyendo pues una de las críticas o perfiles de una de sus más recientes exposiciones. De la mano de un impresionismo renovado y actual, Cintia Díaz nos muestra su peculiar manera de ver el mundo, con una pintura llena de color, donde nos encontramos lo singular en lo cotidiano. Vemos cómo los paisajes que nos rodean nos enseñan otra cara más vital, luminosa y espontánea. Bueno, eso es lo que rezaba en una de las últimas exposiciones. Cintia, ¿quién es la artista plástica Cintia Díaz y cómo llega al arte? Pues yo creo que es una niña que de pequeña ya no se divierte con las muñecas, sino que busca mostrar su mundo interior o se expresa mediante dibujos, mediante color, mediante formas. Y realmente, pues eso, siempre lo he tenido como un medio de comunicación más allá casi de la palabra. Por momentos, según fui avanzando, evolucionando en la adolescencia, que fue cuando me formé principalmente, asumí que eso era parte de mí. No me sentí tan identificada con ello como para estudiar Bellas Artes, porque pensaba que a pesar de no estudiar esa carrera, podría pintar toda mi vida. Expresar. Exactamente, sí. Pero tuve que retornar, o sea, después de pensar en arquitectura, después de formarme como diseñadora gráfica, no tuve más que aceptar la evidencia de que la pintura y las artes plásticas eran mi vida. Claro. Y forma de sentir. Claro. Bueno, vamos a ir viendo de manera casi constante, bueno, pues algunos de los trabajos, algunas de las obras de Cintia Díaz, para que sean ustedes mismos, bueno, pues quienes juzguen, ¿no? Quienes valoren y tengan evidencia de lo que es ese arte, ¿no? En este caso, la pintura. Vamos a ver, si tuviéramos que enmarcar o clasificar, aunque quizás no sé si sea muy correcto el término, ¿no? ¿Qué tipo de pintura es la suya, Cintia? ¿Dónde lo marcaríamos? Hombre, yo creo que al ver mis cuadros es evidente que me apasiona el impresionismo, pero pienso que, bueno, de alguna manera está actualizado, está traído al momento que vivimos hoy en día. Si no, tampoco tendría mucho sentido, pues ya hace ciento y pico años existe esa pintura, pero sí, es una pintura figurativa, parte de la realidad, pero no es realismo. O sea, es una pintura donde yo me divierto, siempre busco una parte de la obra donde simplemente encajar manchas de color, combinaciones y que tenga ritmo. Y es como el artista que compone y hace música, pues en mi caso yo compongo en esa obra. Claro. Entonces, bebiendo un poco de lo que dice la gente, ¿no? Una vez que ve esa obra, transmite alegría, transmite eso, como una emoción, ¿no? Yo siempre busco representar, dependiendo de dónde exponga o lo que pinte, lugares reconocibles
pero que te recuerden a un buen momento en ese sitio, ¿vale? Con vitalidad. Claro, pero es buscar un poco el mundo ideal, ¿no? Porque, como dijo Eduardo Galeano, no se trata de la realidad que conoces, sino de la que necesitas. Sí. Es decir, bien, voy a pintar esta escena, voy a pintar este paisaje, pero como me gustaría que fuera, exacto, no como a lo mejor estoy viendo que puede haber un elemento que lo perturbe, ¿no? Exacto. O sea, algo que también le transmito a mis alumnos cuando doy las clases es que tú tienes que recibir esa inspiración de lo que estás representando, la introduces dentro de ti y luego ahí la traduces. O sea, pasa como por un filtro que yo creo que eso tiene que estar devuelto de alguna manera con algo que tú dejes en ello. Yo no sé si es por mi personalidad o por mi forma de ver las cosas, pero sí que es verdad que quizás sea alguna parte de la realidad ideal, pero es lo bueno de la pintura, que no es una fotografía, puedes añadir eso, ¿no? Entonces, en mi caso, es la esencia de la pintura que hago, sí. Englobada dentro de un impresionismo renovado, usted es tremendamente joven. ¿Hay una evolución, no obstante, o dices, no, esto es lo mío y aquí estoy? Yo pienso que si estás continuamente trabajando, sí que hay una evolución, o sea, por lo menos en mí sí que veo una evolución, un camino, un recorrido en la pintura que empecé a hacer, digamos, profesionalmente con 18 años hasta ahora. Pero tampoco tengo una meta delimitada, o sea, no voy buscando un movimiento constante, fijado. Me dejo ir con lo que voy aprendiendo, con la práctica, con lo que voy sintiendo en ese momento, yo creo que voy recorriendo hacia adelante. Pero tampoco me perturba la idea de tengo que cambiar para que se vea que... No, yo pienso que eso va con mi persona y que también me presta, como decimos, que un cliente o una persona que ve un cuadro mío de hace 10 años lo valore tanto como lo que hago actual. Porque no haya visto o sea, tienen que ser familiares, o sea, tienen que ser de esa misma... pero tampoco sin ningún... Sin encasillarse, quizás. Exacto. Claro. La temática, ¿cuáles abarca? Porque hemos visto, o he visto mientras que preparaba la entrevista, desde autorretrato hasta paisaje, pero si tuviera que quedarse... Soy paisajista. Paisajista. Sí, por eso, por generar ese mundo que a veces no está y necesito. Y yo pienso que de alguna manera mi idea es pintar escenas. O sea, esa escena donde la persona que vaya a disfrutar ese cuadro se pueda meter y pueda incluso recorrerlo y seguir más allá. Entonces, pinto de todo. Realmente para mí, el artista, o bueno, en mi caso concretamente, mi arte es más el lenguaje con el que transmito las cosas que el tema. O sea, la temática en realidad me es un poco más indiferente, pero es verdad que en un paisaje yo tengo muchos más recursos, tengo muchas más excusas para combinar colores, para hacer un poco lo que me da la gana. Entonces yo me pongo como paisajista, pero al final es una forma muy abierta. ¿Qué papel juega la luz a la hora de abordar un paisaje? Me refiero, usted ha pintado Asturias, pero también ha captado lo que yo creo que es mundialmente conocida como la luz del Mediterráneo. Ha captado las Islas Baleares de una manera preciosa. Creo que hay un cuadro, creo recordar que era Ibiza, visto desde el mar hacia tierra, que me parece verdaderamente espectacular. Gracias. Me parece muy bonito de todos los que vi, yo creo. Sí. Vamos, desde la ignorancia, que es el que más me gustó. Pero si hubiera que quedarse con esa luz, la de aquí, más gris quizás, o esa luz del Mediterráneo que incluso hasta los cantantes y los poetas han aludido a ella. A ver, no quiero sonar prepotente ni elitista, pero yo creo que no es tanto la luz del Mediterráneo ni la luz de Asturias, que de alguna manera también es la luz que incorpora al artista, y va a decir mi luz, no es que sea mi luz, pero para mí la pintura sin esa luminosidad no tendría sentido. O sea, en épocas en las que he estado más baja, a lo mejor no me apeteció pintar, porque no he tenido esa conexión mente-mano, esa inspiración. Entonces me inspira la luz del Mediterráneo, por suerte he vivido en Formentera durante unos años, pero ya antes de ese espacio de tiempo allí, yo pintaba mi Asturias con ese color, porque también hay esos días. Es curioso, a mí por ejemplo, bueno, me encanta la pintura de Sorolla, es evidente que me gusta, pero los cuadros que yo he visto de Sorolla representando Asturias, sí que representaban la luz de Asturias. O sea, era como que yo, el pintar lo que veo con la influencia, y yo podría hacerlo como un ejercicio y captar esa luz.
Pero si voy a hacer mi cuadro va a tener ese plus de luminosidad. Por eso, porque a mí lo que me gusta es representarlo así. Claro. Entonces yo pienso que también va un poco por ahí. Pero claro, yo voy al Mediterráneo a recargar pilas y que me entre esa luz para... Totalmente, totalmente. ¿Qué papel juega la inspiración? Porque yo hoy, casualmente, viniendo a trabajar en coche, no sé exactamente ahora de qué estaban hablando, pero decía Picasso que las musas te cojan trabajando. Es decir, la inspiración es una parte importante, pero que te cojan trabajando. No se trata de decir, bueno, hasta que no me inspire yo no cojo nada aquí. Yo soy una persona que siempre, aparte de la pintura, que es gran parte de mi vida, pero siempre he estado muy ocupada. Bueno, porque soy una persona curiosa y la actividad me embebe. Entonces, muchas veces he tenido que pintar solamente cuando he necesitado pintar, pues porque he tenido exposiciones, porque encargos de clientes y demás. Igual no esa constancia de voy al estudio todos los días a pintar, a practicar, ¿vale? Porque ese tiempo me lo requerían otras cosas, otras facetas de mi vida. Con lo cual he tenido que pintar, o sea, ponerme a trabajar porque porque me toca. Entonces la inspiración ha tenido que llegar ahí. Y yo esa frase de Picasso la traigo muchas veces yo a mi campo, porque bueno, Picasso, aparte de esa frase, también tiene otra que me encanta, que dice que un pintor es aquel que pinta lo que vende y un artista es aquel que vende lo que pinta. Pues yo bebo mucho también un poco de esa filosofía. Y respecto a la inspiración, es que es eso, o sea, tú puedes arrancar con pocas ganas. Yo soy una persona que a lo mejor empiezo y doy muchas vueltas hasta que tal, pero siempre ese punto llega, porque si no te puedes quedar esperando ahí toda la vida y ese tren no llegar, con lo cual hay que buscarlo, o sea, que estoy muy de acuerdo. La formación, vamos a ver, la formación entiendo que es completamente vital. Desde muy joven usted combinó los estudios de diseño gráfico con la asistencia a las clases de pintura impartidos por nada menos que Fabila, Humberto y Vaquero Turcios. Quiero decir, esto... Tenía mucha suerte. Hombre, mejores quizás los haya, pero al alcance de una niña en Avilés, Gijón, no. Y tengo que incluir también a Julio Solís, que me parece un gran acuarelista y fue un gran profesor, tanto en la parte artística como en la parte de saber llevar este mundo. Sí, fui muy afortunada, porque además todo eso lo pude conseguir gracias también al apoyo familiar. Con 13 años yo me iba de Gijón a Avilés, a clases, mi madre me acompañaba porque, bueno, también era su pasión, pero fue un respaldo grande para mí. Y me sentí muy afortunada. Yo, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero esta gente que presume de ser autodidacta, digo yo, qué desperdicio de conocimientos y de sabiduría. Digo, no, o sea, a mí lo que que me aporte la gente. Y bueno, pues Fabila fue un gran instructor, con Humberto estuve menos tiempo, pero también me abrió bastante la mente respecto a qué se podía hacer más allá de la pintura clásica. Y en el caso de Vaquero Turcios fue una experiencia corta, pero muy, muy provechosa y sobre todo a nivel personal. Me llenó muchísimo que una persona académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, o sea, con la categoría que tiene este hombre, estar después del curso que estuvimos haciendo, estar cenando con él, y ser una persona tan llana. O sea, de hecho, nuestro siguiente encuentro fue en una exposición que él tenía en una muy gran galería en Gijón. Yo como desastre llegué un poquitín tarde, mi madre fue antes y estuve hablando con él habló bastante bien de mí, pues bueno, le caí un poco en gracia, o igual por la forma de ser. Y cuando yo llegué, él se giró y estaba rodeado de toda la gente, y él se giró y me vio y vino hacia mí a abrazarme. Bueno. Entonces eso es una experiencia, un aprendizaje tan bueno de que por muy alto que estés, ser una buena persona es lo principal. Entonces tuve mucha suerte en general con toda mi formación. Usted imparte clases. ¿El arte nace, se perfecciona y pule o se aprende? A ver. ¿O un compendio de los tres? Es un compendio de los tres. Es cierto que hay gente que tenemos una facilidad hacia ello, pues porque es nuestra manera de expresar. ¿Vale? O sea, cada uno tenemos esa inteligencia múltiple que tal. Si tú tienes esa inteligencia creativa, pues te vas a desarrollar más fácilmente. Correcto. Pero yo, a pesar de eso, no descarto que alguien a quien le guste, a quien la traiga, a quien le relaje, pueda, por supuesto, aprender. O sea, porque hay muchas cosas técnicas que si alguien te las enseña y tú las practicas, las aprendes. Y quizás esa vocación oculta se pueda desarrollar también. O sea, que no... O sea, yo no le diría a nadie, no te metas a esto porque se te da mal. De hecho, lo primero que doy al llegar a clase a mis alumnos es una carta en la que se hace una analogía
entre la escritura y el dibujo. O sea, tú no te planteas, no se me va a dar bien escribir, tú aprendes a escribir. Aprendes a escribir, efectivamente. Igual luego no haces el Quijote. No, por supuesto. Pero no es necesario siempre para disfrutar de ello y para que forme parte de tu vida. Y con el dibujo y la pintura pasa lo mismo. Pasa un poquito lo mismo, ¿no? Por otra parte, sí, actualmente, dedicarse a la pintura en la España actual, a ver, dices, ¿es una aventura, es una misión imposible? Hay muchos circuitos. Están los más elitistas, que van mucho en la línea de lo que se considera arte moderno. Sí. A mí eso me frustra un poco en el sentido de que digo yo, bueno, o sea, arte contemporáneo, ¿vale? Más que arte moderno. Digo yo, ¿qué pasa? Que yo, que tengo, o sea, soy del 87, estoy pintando. Sí. Es que mi pintura no es contemporánea, por no ser abstracta. Entonces están esos circuitos que están como en esa élite ya de, yo qué sé, como estarían las acciones hoy en día, de lo que vale y lo que no vale, Arco, Art Madrid. Sí. En lo que podemos encontrar grandes pintores también, ¿eh? No sería... Y luego, yo qué sé, pues estamos los pintores más de oficio, pero que yo no considero que pierda arte por eso. Y hoy en día se está o sea, puede que cueste un poquito más entrar, pero sí que por otra parte tenemos más facilidad porque tenemos muchos más canales de comunicación con gente, ya no solo en España, sino a nivel mundial. Entonces, yo pienso que hay que confiar en lo que haces, ser fiel a que eso para ti sea bueno y sea de calidad, y luego, yo empecé a exponer de manera profesional en el 2008, plena crisis, con lo cual, a mí cuando me preguntan, ¿has notado la crisis? Digo, es que yo no sé lo que era antes de la crisis. Claro, claro. Hay en pintores... todo momento he navegado en aguas en crisis, ¿no? Exacto. Pero también yo creo que saber sobrevivir a las tormentas, digo, madre, cuando vengan tiempos de bonanza va a ser... Cuando el viento, vamos... hay que seguir en el mar, yo pienso que hay que seguir... Esto va a ser tremendo, claro que sí. Bueno, la oferta público-privada en cuanto a galerías para exponer en Asturias, ¿es suficiente o como en las notas cuando yo era chiquillo necesita mejorar? Bueno, yo creo que han pegado un pequeñito bajón, o que lo pegaron hace unos años, porque sí que hubo muchas galerías, sobre todo el sector privado, que fueron cerrando. Sí. Fue una pena porque de repente te encontraste que a lo mejor sin espacios en los que mostrar a la gente de tu ciudad lo que estabas haciendo. Sí. Pero pienso que sí que últimamente se están generando nuevos espacios públicos y privados donde poder mostrar lo que hacemos, y sobre todo algo que me encanta es que veo que hay muchas más redes colaborativas, o sea que esa competencia que pudiera haber se está como diluyendo un poquito más para que la gente, el sector, trabaje en conjunto, y yo pienso que eso siempre es positivo. Entonces, en estos tiempos de crisis, la iniciativa que parte de las administraciones públicas es vital para el sostenimiento del sector, por ejemplo, y esto me lleva al siguiente personaje, al siguiente protagonista. Oviedo vive durante estos días pues un evento cultural importante, multidisciplinar, en el cual se va a contar con Antonio López. Usted fue alumna de Antonio López. Por ejemplo, cuando decimos va a venir a Oviedo tal deportista, por no decir futbolista, bueno, pues capta como portadas y demás. Sí. Antonio López, ¿es un lujo para una ciudad como Oviedo, para una región como Asturias, para España, contar con Antonio López? Por supuesto. O sea, yo creo que eso es indudable. Y que debería ser noticia, por supuesto. Porque incluso para la gente que no tenga que ver con el sector de las artes plásticas, yo creo que escuchar hablar a una persona que ha llegado tan lejos, vuelvo a repetir, yo pienso que desde esa humildad, ¿vale? Porque para mí Antonio López me pasaba un poquito como con Vaquero Turcios. Tú le escuchas hablar, normalmente tiene muchos seguidores cerca, y habla desde la profesión, desde el artesano casi de la pintura. Entonces, esto, que hayas llegado a esta edad, que hayas conseguido este éxito y que seas tan lineal, que no hayas... o sea, para mí eso es una experiencia, un aprendizaje pero que trasciende de las artes plásticas y la creación. Claro. Es un lujo y se debería de reforzar para que eso pueda seguir y para que eso pueda llegar muy lejos y sobre todo promocionar más, porque yo creo que poquitos somos los que sabemos qué está pasando esto ahora. Claro. Y está reducido al sector creativo. Entonces pienso que, bueno, pues referente a lo del fútbol, ¿no? El arte, vista desde un término medio, no da ese dinero que da el fútbol. Entonces, aquí estamos siempre sumergidos un poco en esta, no sé, en esta visión capitalista comercial.
¿Que se debería de potenciar mucho más? Sí, pero bueno, yo soy positiva, ¿eh? Yo pienso que cada vez sí que está teniendo más auge y se está teniendo más en cuenta la cultura en general. Claro, por otra parte, quizás esto sea un pensamiento personal muy inocente, no lo sé. Usted ahora me podrá decir, no, mira, Juan, eres un inocente tremendo, esto no es así. Vamos a ver, usted cuando crea un cuadro, ¿no? Crea una obra de arte, bueno, pues se puso a trabajar sobre ello, estaba, por ejemplo, pues en Ibiza, como veíamos antes, contemplando, bueno, pues ese skyline, podríamos decir así, ¿no? De lo que es la población, bueno, pues lo va detallando, va creando esa obra de arte con todo el cariño, con todo el amor, pero la finalidad es venderlo. Quiero decir, cuando se vende esa obra de arte, es desprenderse de parte de uno mismo, porque, con todos mis respetos para los que hacen estos relojes, ¿vale? Bien, creas el reloj, la idea es venderlo, pero no es lo mismo, no es un proceso, esto se crea en un proceso mecanizado, tú sabes que tienes que hacer 27 de estos a la hora. No sé si soy capaz de expresar mi pregunta. Sí. Estás vendiendo tu sentimiento, parte de ti mismo, lógicamente todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir y hay que venderlo, pero ¿se pierde parte de uno mismo? No, para nada. O sea, en mi caso, no sé, imagínate que Nino Bravo se hubiera quedado para siempre libre. O sea, yo pienso que la belleza de esto es compartirlo y encima que alguien tenga la necesidad, entre comillas, de disfrutar de eso de una manera privada. Yo pienso, tú imagínate que todos esos cuadros que yo fabrico, que creo, en lugar de estar en las casas de los clientes, estarían en un almacén apilados. Y para mí es grandioso. O sea, lo que sí que es verdad que me gusta saber dónde están. Eso sí, porque es como que tienes un hijo, pues ¿quién te lo ha adoptado? Pero yo no tengo ninguna pena porque, ya te digo, para mí es compartir, o sea, me llena de orgullo. Me llena de orgullo que alguien quiera tener lo que yo genero en mi casa. Por ejemplo, en el caso de este cuadro, surgió por un encargo, ¿vale? Porque además es muy distinto a los demás por el tipo de luz que tiene, porque precisamente está contraluz, es un cuadro como más en sombra. Fue un ejercicio grande para mí de forzarme, ¿no? Salir un poco de la zona de confort. Y yo a lo mejor nunca hubiera llegado a ese cuadro si no hubiese tenido esa proposición de ese cliente. Entonces, para mí fue el resultado, ¿no? Como el examen, y fue ese resultado que encima tuvo mucho éxito, y yo no siento, ay, me lo tengo que quedar porque tengo que disfrutarlo, ¿no? Me parecería demasiado onanista, demasiado ególatra. Lo bonito para mí es haber pasado por esa experiencia, por ese proceso, de haber llegado ahí, y que esa persona disfrute de haber creado algo, porque a la vez también esa persona, ese cliente también crea conmigo. Haber generado algo y pues que ese sea el resultado y poderlo disfrutar también, porque el cliente es parte de esa obra, en realidad. Ha expuesto recientemente en Oviedo, actualmente está exponiendo en Gijón, ¿no? Sí. Bien. ¿Dónde podemos encontrar esa obra? Pues ahora mismo está mi obra expuesta en las Alaristas, que está en la calle Juan 23, bueno, con apertura de lunes a viernes de 11 a 2 y por las tardes de 5 a 9 y los sábados de 10 a 2. Es una parte de la exposición que tiene en Oviedo, porque una sala más pequeña, pero lo que me gusta muchísimo es que bebe muchísima luz de la calle, es una calle peatonal con mucha luz, mucha cristalera, y yo pienso que las obras que están ahí expuestas, que son, hay de todo, pero están las principales de gran formato también, se pueden disfrutar de una manera, pues eso, más luminosa, más... Entonces estoy, la verdad, muy contenta, o sea, ha sido muy... Cintia, para finalizar, aprender a expresar el arte de cada uno o el arte que cada uno crea atesorar. Es como el amor, que no tiene edad. Quiero decir, a las clases, por ejemplo, ¿hay que ir cuando se es un crío o se puede ir porque de repente sentiste la llamada, como si fuera el sacerdocio, ¿no? Eras mayor y dijiste, ¿y por qué no? Yo pienso que es un tren que pasa por tu vida y te puedes subir igual con 3 años, bueno, igual, pero bueno, incluso con 3 años, sí. Y con 80 y con 90 y con... O sea, no pienso que haya que negarse el disfrutar de algo porque se te haya pasado la edad. O sea, yo lo del tema de las edades lo llevo bastante mal. Yo pienso que cada uno tiene la edad que genera, que vive, que siente, y para nada pienso... O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, en el taller tengo alumnos desde los 6 años, que yo empecé más tarde, yo empecé con 8, o sea, que en realidad... Y tengo alumnos, pues yo creo que a 70... Y si viene alguien más mayor, pues para adelante.
adelante. Sí, por supuesto. Sí, sí, yo pienso que no hay edad para eso, ni tampoco para disfrutar del arte. O sea, por ejemplo, yo tengo clientes en Formentera, que bueno, este año vuelvo a exponer allí en agosto, y tengo clientes que han empezado a comprar pintura con 60 y pico años, pues cuando se han jubilado, han podido y han llegado hasta ahí. Entonces, yo creo que el arte no tiene edad, como muchas cosas buenas de la vida. Sin duda. Cintia, ¿lleva usted el arte en el corazón? El medallón que lleva es una maleta. Sí, sí, sí. Porque tengo un artista en casa, Ajá. que es mi madre, como decía antes, y bueno, siempre entre las dos colaboramos para hacer estas pequeñas piezas, porque ella trabaja muy bien el cuero, y yo hago mis encargos, mis necesidades, y lo generamos juntos. Sí, sí. Perfecto, me encanta. Pues Cintia Díaz, artista plástica, exponiendo durante estos días en Gijón, en la calle Juan 23, en la sala Aristas. Aristas, eso es. Bueno, pues ahí pueden contemplar in situ la obra de esta joven artista asturiana. Y quien no pueda, pues puede buscarme en Instagram, en Cintia Díaz Painter, y bueno, pues ver ahí mis cuadros y contactar conmigo cuando quieran. Pues perfecto, hecha queda la recomendación. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Llegamos así al final del programa de hoy y de esta semana. Volvemos el martes, será a partir de las 10 de la noche, aquí en el IEDES Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, buen fin de semana, ánimo y adelante.